Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido seas. Y comenta aquí, ¿desde qué rincón de México nos acompañas? Si esta historia te apareció, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. Regresaba de la faena con el ganado, cansado, montado en mi caballo blanco, cuando la tarde comenzó a caer sobre los campos de los Altos de Jalisco. El sol aún quemaba fuerte, de ese modo que solo quienes conocen el ardiente llano mexicano saben cómo se siente en la piel. Mi camisa se pegaba al pecho y el sudor escurría por la frente, mezclándose con el polvo rojizo que el viento levantaba del camino. Hacía 3 años que María se había ido. 3 años desde que el cáncer se llevó a la única mujer que amé de verdad. Desde entonces, el rancho se volvió un lugar más silencioso que un camposanto. Las paredes de la casa parecían resonar con el vacío que ella dejó. Yo aún ponía 2 platos en la mesa cada noche, por la fuerza de la costumbre, y solo me daba cuenta del error cuando veía esa silla vacía mirándome. El trabajo en el campo se volvió mi única compañía. Me levantaba antes de que el gallo cantara, cuidaba del ganado, arreglaba cercas, sembraba maíz, cualquier cosa para no pensar, para no recordar el olor de su perfume aún pegado a la almohada, o la risa que resonaba en la cocina cuando preparaba ese café de olla fuerte que solo ella sabía hacer. Aquella tarde, Trueno, mi caballo blanco que ya llevaba conmigo más de 10 años, pisaba despacio por el camino de tierra. Él también sentía el peso de los años, igual que yo. A mis 52, mi cuerpo se quejaba de la vida dura en el campo. Las rodillas me dolían cuando llovía, las manos estaban callosas de tanto trabajo y el pelo ya comenzaba a encanecer en las sienes. El silencio del atardecer me acompañaba como una sombra. Solo el ruido del casco del caballo en la tierra seca y el canto distante de algún vienteveo rompían la quietud. Así era todos los días. Yo, el caballo, el camino y aquella soledad que pesaba más que un costal de maíz. Fue cuando llegamos a la curva cerca del arroyo del Mezquite que escuché un ruido extraño que venía del final del camino de terracería. Eran gritos, gritos de mujer, mezclados con el chasquido seco de algo cortando el aire. Mi corazón se disparó al instante. Apreté las riendas e hice que Trueno avanzara más rápido. ¿Qué diablos es esto?, murmuré, sintiendo un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar. El sonido se hizo más claro conforme me aproximaba. Era el chasquido de un chicote. Y los gritos. Dios mío, los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Fue entonces cuando vi. Una joven estaba arrodillada en el suelo, siendo azotada sin piedad por un hombre. Vestía ropa oscura, tenía el pelo largo y sucio, y empuñaba el chicote como si fuera el dueño del mundo. En ese momento no pensé en nada, solo en actuar. Mi María siempre decía que yo era demasiado terco para mi propio bien, pero en ese instante la terquedad fue mi fuerza. Espoleé a Trueno y avancé contra ese desgraciado con toda la valentía que me quedaba. El ruido de los cascos en la tierra llamó su atención y se giró asustado. «Oye, hijo de la chingada, suelta a esa muchacha», grité, con una voz que salió más ronca de lo que esperaba. El hombre todavía intentó resistir, levantó el chicote en mi dirección, pero al ver que no iba a parar, salió corriendo por el monte como animal asustado. Desapareció entre los árboles del llano como si nunca hubiera existido. Desmonté rápido y corrí hacia la muchacha. Temblaba, lloraba, las marcas del chicote aún rojas en la espalda y los brazos. No tendría más de 20 años, delgada, con el rostro sucio de tierra y lágrimas. Los cabellos castaños estaban enredados y llevaba un vestido rasgado que alguna vez debió ser azul. «Calma, muchacha, ya pasó, él huyó», le dije bajito, agachándome a su lado. Ella me miró con los ojos más asustados que he visto en mi vida. Ojos castaños, grandes, llenos de miedo y dolor.
Intentó hablar, pero solo salía un gemido ronco. «Estás herida. Necesitas ayuda», le dije, sin saber bien qué hacer. «Te llevaré a mi casa. ¿Está bien?» Ella asintió con la cabeza, todavía temblando como hoja al viento. Sin pensarlo 2 veces, la ayudé a levantarse y la coloqué en el caballo conmigo. Pesaba menos que un costal de alimento. Trueno sintió el peso extra, pero siguió firme por el camino de vuelta a casa. Durante todo el trayecto, ella permaneció en silencio, recostada en mi espalda. Sentía su cuerpo temblar, escuchaba los sollozos bajitos que intentaba ocultar. A cada paso del caballo, mi pecho se oprimía más. ¿Qué clase de mundo era este donde un hombre hacía aquello con una joven indefensa? Cuando llegamos al rancho, el sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de naranja y rojo. La casa de adobe simple, con porche al frente y techo de teja de barro, nunca me pareció tan acogedora. Ayudé a la muchacha a bajar del caballo y la llevé adentro. En la cocina puse agua a hervir y busqué algunos paños limpios. Ella se sentó en la silla de María, aquella que quedaba vacía todas las noches, y me observó en silencio. Preparé un té de anís, de esos que mi difunta esposa hacía cuando alguien estaba afligido. «Bebe esto», le ofrecí, colocando la taza frente a ella. «Te ayudará a calmarte». Ella tomó la taza con las manos temblorosas y bebió despacio. El líquido caliente pareció darle un poco de vida a ese rostro pálido. Aproveché para limpiar las heridas con cuidado, pasando un paño húmedo en las marcas del chicote. Ella se encogía a cada toque, pero no se quejó. «¿Cómo te llamas?», pregunté después de un rato cuando pareció más calmada. «Esperanza», respondió con voz débil, casi un susurro. «Esperanza». El nombre me golpeó el pecho como un puñetazo. Hacía tanto tiempo que no sentía esperanza por nada. Desde que María se fue, esa palabra había desaparecido de mi vocabulario. «Yo soy Juan», me presenté. «Juan Nieve. Esta es mi casa y aquí estás segura». Ella asintió y cerró los ojos, como si el mundo entero se le hubiera venido encima. Y tal vez así era. No sabía nada sobre aquella muchacha, de dónde venía, por qué estaba siendo atacada de esa manera. Pero una cosa sí sabía. Mi vida acababa de cambiar para siempre. Aquella noche, mientras ella dormía en el cuarto de visitas, yo me quedé despierto en el porche, fumando un cigarro de hoja y mirando las estrellas. El silencio del rancho ya no me molestaba. Por primera vez en 3 años, la casa no estaba vacía. Por primera vez en 3 años, yo no estaba solo. Me desperté antes de que el gallo cantara, como siempre. Pero esta vez fue diferente. En lugar del vacío que me acompañaba cada mañana, había una expectativa extraña en el pecho. Esperanza aún dormía. Escuché su respiración, ligera y tranquila, proveniente del cuarto de al lado, un sonido que no escuchaba en años en esa casa. Preparé café bien fuerte en la cocina, de esos que hacen arder los ojos. El olor se esparció por toda la casa y pronto oí pasos descalzos en el suelo de cemento pulido. Ella apareció en la puerta de la cocina, aún vistiendo aquel vestido rasgado de ayer, pero con el rostro lavado y el cabello peinado con los dedos. «Buenos días», dijo bajito como si tuviera miedo de molestar. «Buenos días, Esperanza. ¿Dormiste bien?» Ella asintió con la cabeza y se sentó a la mesa. Serví café para los dos y puse frente a ella un plato con pan dulce, mantequilla y un pedazo de queso fresco que yo mismo hacía. Ella comió despacio, masticando cada bocado como si fuera lo más rico del mundo. «¿Cuánto tiempo llevas sin comer bien?», pregunté, viendo cómo devoraba todo. «Algunos días», respondió sin levantar los ojos del plato. «Tal vez una semana». «Una semana». Dios mío, llevaba una semana pasando hambre y yo quejándome de mi soledad. Serví más café, más pan, más queso. Ella aceptó todo sin quejarse, pero vi en sus ojos una gratitud que me oprimió el pecho.
Después del café, salí a cuidar del ganado como siempre hacía. Pero antes le ofrecí unas ropas de María para que se vistiera. Le quedaban grandes, pero al menos estaban limpias y enteras. Cuando regresé del pastizal a media mañana, encontré la casa arreglada. Los platos lavados, el suelo barrido, las camas hechas. Esperanza estaba en la cocina, pelando papas para el almuerzo. «No tenías por qué hacer eso», le dije, quitándome el sombrero y colgándolo en el clavo detrás de la puerta. «Quiero ayudar», dijo ella sin dejar de pelar las papas. «Usted me salvó. Es lo mínimo que puedo hacer. Juan, llámame Juan, no usted. No soy tan viejo». Ella sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa pequeña, algo tímida, pero que iluminó todo su rostro. En ese momento entendí por qué su madre le había puesto ese nombre. Ella realmente parecía la esperanza en persona. Almorzamos en silencio. Ella comió como si no hubiera visto comida en meses, y yo me quedé observando, tratando de entender qué historia era esa. Una muchacha bonita, joven, educada, no aparece perdida en el camino por nada. Había algo más. «Esperanza», le dije cuando terminamos de comer. «¿De dónde vienes?» Ella se quedó quieta un momento, revolviendo los restos de comida en el plato con el tenedor. Cuando levantó los ojos hacia mí, estaban llenos de lágrimas. «De Uruapan», respondió. «Un pueblo pequeño más al norte de aquí». Uruapan. Lo conocía. Quedaba como a 3 horas de viaje en coche. Demasiado lejos para que una muchacha llegara a pie, herida y sin dinero. «¿Y tu familia? ¿Tus padres?» «Mi madre murió cuando nací», dijo ella, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Mi padre me crió solo hasta los 15 años. Era un hombre bueno, trabajador. Tenía un pequeño taller mecánico, pero nos alcanzaba para vivir». «¿Tenía?» «Murió en un accidente de tránsito hace 2 años. Un camión chocó con su moto cuando regresaba del trabajo». Su voz se volvió más baja, más triste. Yo sabía bien lo que era perder a alguien querido. El dolor que parece que va a acabar con uno, que hace que el mundo pierda el color. «Lo siento mucho», le dije, y era verdad. Después de que él murió, me fui a vivir con mi padrastro, Sebastián. La forma en que pronunció el nombre me dio un escalofrío, como si fuera algo malo, peligroso. Mi madre se había casado con él antes de tenerme a mí. Él nunca me quiso mucho, pero mientras mi padre estaba vivo, me dejaba en paz. Cuando me quedé sola, ella dejó de hablar y comenzó a temblar. Las manos que sostenían el tenedor se pusieron blancas de tanto apretar. «Si no quieres contar ahora, no tienes que hacerlo», le dije. «No, Juan, usted me salvó. Merece saber la verdad». Respiró hondo y continuó. Sebastián comenzó a mirarme de una forma extraña, a decir cosas que un padrastro no debería decir. Yo intentaba esconderme, mantenerme lejos de él, pero la casa era pequeña, no tenía a dónde correr. Mi mano se cerró en un puño sola. Ya me estaba imaginando lo que venía y una rabia sorda comenzó a subir del estómago al pecho. Una noche, él entró a mi cuarto borracho. Dijo que ya era una mujer, que tenía que aprender las cosas de la vida. Grité, lloré, le supliqué que me dejara en paz. Pero él... «No tienes que decirlo», la interrumpí. La rabia se había apoderado de mí. Si ese desgraciado estuviera allí frente a mí, le haría pagar caro. «Él no pudo», dijo ella rápido. «Yo luché, le arañé la cara, lo pateé». Se enojó y me pegó. Me llamó de todos los nombres feos que existen. Dijo que yo era una golfa igual que mi madre, que no servía para nada. Ella estaba llorando ahora, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Yo quería consolarla, pero no sabía cómo. Hacía tanto tiempo que no consolaba a nadie. Al día siguiente, cuando él salió a trabajar, junté mis pocas cosas y huí. No podía quedarme más en ese lugar. No podía. «¿Y a dónde ibas?» «A Guadalajara».
Oí decir que en la ciudad grande era más fácil conseguir trabajo, que una muchacha honesta podía salir adelante. No tenía dinero para el pasaje, así que decidí ir a pie, pidiendo aventón cuando se podía. ¿Sola? Sola. Dios mío. Una muchacha de 20 años, sola en el camino, sin dinero, sin nadie en el mundo. Y yo que pensaba que mi vida era difícil. Fue cuando ese hombre me encontró, continuó. Yo estaba parada a la orilla del camino esperando un aventón, cuando él apareció. Dijo que podía llevarme a Guadalajara, que no iba a cobrar nada. Yo le creí. ¡Qué idiota fui! No fuiste idiota. Solo fuiste una muchacha intentando sobrevivir. Me llevó al medio del monte, lejos de todo. Dijo que yo iba a pagar el aventón de otro modo. Cuando me negué, se puso furioso. Tomó el chicote y tú viste el resto. Permanecimos en silencio un momento. Yo fumaba un cigarro, ella se secaba las lágrimas. Afuera, los pajaritos cantaban, ajenos al sufrimiento humano. La vida seguía adelante, indiferente al dolor de las personas. Esperanza, le dije después de un rato, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta casa es grande, hay lugar para todos, y trabajo no falta en un rancho. Ella me miró sorprendida. ¿Usted haría eso por mí, aún sin conocerme? Mi María siempre decía que Dios pone a las personas en nuestro camino por algún motivo. Ayer yo regresaba a casa por el mismo camino de siempre, a la misma hora de siempre. Pero ayer fue diferente. Ayer te encontré. ¿Y si traigo problemas? ¿Y si Sebastián viene por mí? ¿Y si aquel hombre regresa? Entonces tendrán que arreglárselas conmigo primero. Ella sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa más grande, más verdadera. Y yo sentí algo extraño en el pecho, una sensación que no había sentido en mucho tiempo, como si la vida hubiera vuelto a tener sentido. Aquella tarde, mientras ella ayudaba en la cocina y yo arreglaba una cerca rota, pensé en María. ¿Estaría enojada conmigo por traer a una extraña a casa? ¿O lo entendería? Siempre fue una mujer de corazón grande que ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Cuando el sol comenzó a ponerse, volteé hacia la casa y vi a Esperanza en la ventana de la cocina, preparando la cena. La imagen me trajo una memoria dolorosa y dulce al mismo tiempo. Por un segundo fue como si María hubiera regresado, pero era diferente. Esperanza era diferente. En ese momento entendí que no era casualidad que Dios hubiera puesto aquella escena delante de mí. Sabía que mi vida cambiaría para siempre después de haberla salvado. Lo que no sabía era cuánto. 2 semanas pasaron desde que Esperanza llegó al rancho. 2 semanas que parecieron cambiar el ritmo del tiempo. La casa que antes resonaba vacía, ahora tenía vida. El olor a comida sazonada volvió a la cocina. Las plantas del porche estaban siendo regadas y hasta la oía tararear bajito mientras hacía los quehaceres. Se adaptó rápido a la rutina del rancho. Se levantaba temprano, preparaba café, cuidaba de la huerta que estaba abandonada desde que María se fue y aún le quedaba tiempo para ayudar con el ganado. Tenía talento con los animales, les hablaba como si fueran personas y ellos parecían entender. Hasta Trueno, que era desconfiado con los extraños, ya comía maíz de su mano. Juan me llamó una mañana cuando yo estaba reparando la cerca del pastizal. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, respondí, sin soltar el martillo. ¿Por qué nunca tuviste hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de martillar y la miré. Estaba sentada a la sombra de un árbol, desgranando maíz para dar a los cerdos. María no podía, dije después de un rato. Lo descubrimos temprano en el matrimonio. Intentamos de todo. Fuimos al médico en la capital, hicimos promesas, pero no se dio. Dios no quiso darnos esa alegría. Lo siento mucho. Nos acostumbramos. María decía que ya éramos completos, solo nosotros dos. Y era verdad, ¿sabes? Nunca sentí que faltara algo hasta que ella se fue. Esperanza se quedó callada, pensativa.
¿Y ahora? ¿Todavía sientes que falta? La miré a ella, a la forma cariñosa con la que trataba a los animales, a la vida que trajo de vuelta a mi casa. No sé, respondí honesto. Hay días en que no. Ella sonrió y volvió a desgranar el maíz. Yo regresé a la cerca, pero me quedé pensando en su pregunta el resto de la mañana. Aquella tarde, cuando volví del pastizal, encontré a Esperanza en la cocina con una expresión preocupada. Estaba mirando por la ventana, mordiéndose el labio inferior. ¿Qué pasa?, pregunté. Hay un coche parado en el camino desde hace una hora, dijo ella sin quitar los ojos de la ventana. Un corcel azul. El hombre de adentro no deja de mirar hacia acá. Sentí un frío en el estómago. Fui hasta la ventana y vi el coche parado a unos 200 metros camino abajo. De lejos se alcanzaba a ver una figura masculina en el asiento del conductor. ¿Conoces el coche?, pregunté. Creo que es de Sebastián, dijo ella, y la voz le salió temblorosa. Él tenía un corcel azul igual a este. Mi mano se cerró en un puño, así que el desgraciado había venido por ella. Quédate dentro de casa, le dije, agarrando la escopeta que estaba colgada en la pared de la sala. No salgas por nada. Juan, no vayas allá. Él es peligroso. Y yo también lo soy cuando se necesita. Salí por la puerta principal y caminé despacio en dirección al coche. El sol estaba fuerte y el sudor empezó a escurrir por mi frente. No era solo por el calor. Era por el nerviosismo, por la rabia que estaba creciendo en mi pecho a cada paso. Cuando me acerqué, el hombre bajó del coche. Era un tipo alto, flaco, con bigote ralo y mirada de malviviente. Llevaba una camisa desaliñada y pantalones de mezclilla sucios. Olía a aguardiente incluso de lejos. ¿Usted es el dueño de este rancho?, preguntó intentando parecer educado, pero con un tono que no me engañó. Soy. ¿Y usted quién es? Sebastián Pereira. Estoy buscando a mi hijastra. Una muchacha joven, cabello castaño, se escapó de casa hace unas semanas. Alguien me dijo que la vieron por estos rumbos. Lo miré directamente a los ojos. Eran ojos pequeños, sucios, llenos de maldad. El tipo de hombre que despreciaba más que a una víbora venenosa. No he visto a ninguna muchacha por aquí. Mentí sin pestañear. ¿Está seguro? Porque mi informante dijo que estaba con un ranchero por estos rumbos. Y usted es el único ranchero de este camino. Su informante está equivocado. Él dio un paso al frente, intentando intimidarme. Mala idea. Levanté la escopeta un poco, solo lo suficiente para que viera que estaba armado. Mire usted, empezó él, más agresivo ahora. Sebastián, lo interrumpí, y mi voz salió fría como el hielo. Está en mi propiedad sin invitación, haciendo preguntas que no me interesan. Le sugiero que se suba a su coche y se largue de aquí antes de que pierda la paciencia. Esa golfa es mi responsabilidad, gruñó. Si está aquí, la llevaré de vuelta. Lo único que se va a llevar de aquí es un balazo en el trasero si no se larga ahora mismo. Él me miró con rabia, pero vio que no estaba bromeando. Escupió en el suelo y regresó a su coche. Esto no se va a quedar así, gritó antes de encender el motor. ¡Volveré! El corcel azul desapareció en una nube de polvo rojo, dejando el olor a quemado en el aire. Esperé hasta no poder ver el coche para regresar a casa. Esperanza estaba en la puerta, blanca como el papel. ¿Era él?, le pregunté. Era, confirmó y comenzó a llorar. Va a volver, Juan, va a traer a otros hombres, va a llevarme a la fuerza. No lo hará, le dije poniéndole la mano en el hombro. Mientras yo esté vivo, nadie te hará daño. Pero aún diciendo eso, yo sabía que la cosa se había puesto seria. Sebastián no parecía el tipo que se rinde fácil, y yo era solo un hombre, en un rancho aislado, con una muchacha que proteger. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en el porche, con la escopeta en el regazo, fumando un cigarro tras otro. Cada ruido en el monte me ponía en alerta. Cada sombra que se movía podía ser una amenaza. Esperanza apareció de madrugada, con una taza de café en la mano.
¿Tampoco puedes dormir?, preguntó sentándose en la silla de al lado. No, ¿y tú? Tengo miedo, confesó. Miedo de que regrese, miedo de traerte problemas. Ya te dije que eso no me molesta. Pero debería. No me conoces bien, Juan. No sabes si valgo todo este riesgo. La miré allí, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, los ojos grandes reflejando la luz de la luna. En esas 2 semanas, ella había traído más vida a mi casa de la que había tenido en 3 años de viudez. Sí sé, le dije. Sé que vales. Ella me miró sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en los últimos 15 días volví a sentirme vivo. Porque esta casa volvió a tener alma. Porque tú me recuerdas que aún existen personas buenas en este mundo. Esperanza bajó la cabeza, jugando con sus manos nerviosa. Juan, yo necesito contarte algo. El tono de su voz me preocupó. ¿Qué es? No soy virgen. Lo dijo tan bajo que casi no la oí. Pero la oí, y la forma en que lo dijo me hizo entender que había más historia allí. ¿Y qué?, respondí. ¿Cómo que y qué? ¿Qué cambia eso? Cambia todo, estalló ella, levantándose de la silla. Te mentí, te dejé pensar que era una muchacha honesta, pura, cuando en realidad soy ¿una qué? Una mujer perdida, dijo, llorando ahora. Tuve un novio en Uruapan, Carlos. Éramos novios desde hace 2 años, desde antes de que mi padre muriera. Me prometió casarse conmigo, me dijo que me amaba. Yo le creí. Y una noche estuvieron juntos, completé. Estuvimos, y al día siguiente desapareció del pueblo. Descubrí después que ya estaba casado con una mujer de Morelia, que tenía hijos con ella. Yo solo era un pasatiempo. Esperanza estaba sollozando ahora, las manos cubriéndole el rostro. ¿Por eso crees que eres una mujer perdida? ¿No lo crees? Me levanté y fui hacia ella. Sostuve su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Esperanza, escucha bien lo que te voy a decir. Fuiste engañada por un canalla que no valía la pena. Eso no te convierte en una mujer perdida. Eso te hace humana. Todos hemos sido engañados en la vida. Todos hemos creído en promesas falsas. Pero debí haber esperado al matrimonio. Debí haber sido más lista. Debiste haber encontrado un hombre que te mereciera, le dije. El problema no fue que creyeras en el amor. El problema fue que él no fue hombre suficiente para honrar lo que prometió. Ella me miró con aquellos ojos grandes, llenos de lágrimas y sorpresa. ¿No me odias? ¿Odiarte? ¿Por qué? ¿Por haber tenido esperanza en el amor? ¿Por haber creído que alguien te amaba de verdad? Si eso es motivo para odio, entonces el mundo entero merece ser odiado. En ese momento, allí en el porche, bajo la luz de la luna llena, algo cambió entre nosotros. No sé bien qué fue, pero sentí como si una pared se hubiera caído, como si ella me hubiera mostrado su alma entera y yo hubiera aceptado todo sin juicio. Juan, susurró. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por no juzgarme, por hacerme sentir que aún puedo ser respetada. Nos quedamos allí, parados uno frente al otro, y por un segundo pensé en besarla. Pensé en acercarla y mostrarle que era deseada, respetada, amada, pero no lo hice. Aún era demasiado pronto, aún había mucho miedo en sus ojos. En vez de eso, solo le tomé la mano. Entremos, le dije. Mañana será un nuevo día. Pero yo sabía que después de aquella conversación, después de aquella confesión, las cosas nunca más serían las mismas entre nosotros. Y muy en el fondo, una parte de mí estaba feliz con eso. Éramos novios desde hace 2 años. Desde antes de que mi padre muriera. Me prometió casarse conmigo, me dijo que me amaba. Yo le creí y una noche estuvieron juntos, completé. Estuvimos y al día siguiente desapareció del pueblo. Descubrí después que ya estaba casado con una mujer de Morelia, que tenía hijos con ella. Yo solo era un pasatiempo. Esperanza estaba sollozando ahora, las manos cubriéndole el rostro.
Por eso crees que eres una mujer perdida. ¿No lo crees? Me levanté y fui hacia ella. Sostuve su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Esperanza, escucha bien lo que te voy a decir. Fuiste engañada por un canalla que no valía la pena. Eso no te convierte en una mujer perdida. Eso te hace humana. Todos hemos sido engañados en la vida. Todos hemos creído en promesas falsas. Pero debí haber esperado al matrimonio. Debí haber sido más lista. Debiste haber encontrado un hombre que te mereciera, le dije. El problema no fue que creyeras en el amor. El problema fue que él no fue hombre suficiente para honrar lo que prometió. Ella me miró con aquellos ojos grandes, llenos de lágrimas y sorpresa. No me odias. Odiarte, ¿por qué? Por haber tenido esperanza en el amor, por haber creído que alguien te amaba de verdad. Si eso es motivo para odio, entonces el mundo entero merece ser odiado. En ese momento, allí en el porche, bajo la luz de la luna llena, algo cambió entre nosotros. No sé bien qué fue, pero sentí como si una pared se hubiera caído, como si ella me hubiera mostrado su alma entera y yo hubiera aceptado todo sin juicio. Juan, susurró. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por no juzgarme, por hacerme sentir que aún puedo ser respetada. Nos quedamos allí, parados uno frente al otro, y por un segundo pensé en besarla. Pensé en acercarla y mostrarle que era deseada, respetada, amada, pero no lo hice. Aún era demasiado pronto, aún había mucho miedo en sus ojos. En vez de eso, solo le tomé la mano. Entremos, le dije, mañana será un nuevo día. Pero yo sabía que después de aquella conversación, después de aquella confesión, las cosas nunca más serían las mismas entre nosotros. Y muy en el fondo, una parte de mí estaba feliz con eso. Los días siguientes pasaron en una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo andaba armado todo el tiempo y Esperanza no se alejaba de la casa sin mí. Por las noches, ella dormía con la puerta del cuarto cerrada con llave y yo me quedaba despierto hasta tarde, atento a cualquier ruido extraño. Fue un jueves por la mañana, cuando yo estaba en el corral ordeñando la vaca, que oí a Trueno relinchar nervioso. Solté el balde de leche y corrí afuera. Esperanza estaba en la huerta regando las lechugas, cuando 3 hombres aparecieron en la orilla de la propiedad. Sebastián estaba en medio y había traído compañía, 2 tipos que yo nunca había visto, uno chaparrillo y gordo, otro alto y flaco como palo de escoba. Los 3 venían a pie desde la dirección del monte. «Esperanza, entra a casa, ahora», grité. Ella soltó la regadera y corrió. Los hombres aceleraron el paso cuando vieron que ella huía. «Oye, Golfa, quédate ahí», gritó Sebastián. Agarré la escopeta que estaba recargada en el poste de la cerca y apunté a los 3. «Paren donde están», ordené. Ellos se detuvieron, pero no retrocedieron. Sebastián dio un paso al frente, con una sonrisa torcida en el rostro. «Esta vez traje testigos», dijo él. «Estos son mis vecinos en Uruapan. Vinieron conmigo a buscar a mi hijastra». El gordo asintió. El flaco se quedó callado, pero vi que tenía una navaja en la cintura. «Ya les dije que no hay ninguna muchacha aquí», dije, manteniendo la escopeta apuntada. «Deja de mentir, viejo, la vimos en la huerta. Esperanza es mi responsabilidad y vine a buscarla. Es mayor de edad, puede ir a donde quiera». «No puede. Mientras esté soltera y viviendo bajo mi techo, me obedece». «Ya no está bajo tu techo». «Pero debería estar», explotó él. «Esa golfa huyó de casa, me dejó preocupado y ahora se está prostituyendo con cualquier viejo ranchero que se le atraviese». La rabia subió tan rápido que casi apreté el gatillo al instante. Respiré hondo, intentando controlarme. «Cuidado con las palabras, Sebastián. Estoy intentando ser civilizado, pero mi paciencia tiene un límite». «¿Civilizado? Está escondiendo a una menor fugitiva. Eso es un delito. Ella tiene 20 años, tiene 19 y es mi pupila hasta que se case o cumpla 21 años. La ley me ampara».
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 19 años. Esperanza me había dicho que tenía 20. ¿Por qué mentiría sobre eso? Aunque fuera verdad, dije, tratando de ganar tiempo. Ella no quiere volver, y yo no voy a obligar a nadie a ir a donde no quiere. Entonces la obligaremos nosotros, dijo el flaco, hablando por primera vez. Tenía una voz delgada, irritante. 3 contra 1, completó el gordo, y sabemos que no va a disparar, si no, ya lo habría hecho. Ellos tenían razón, y yo lo sabía. Podía intimidar, amenazar, pero no podría disparar a 3 hombres desarmados. No era un asesino. «¡Esperanza!», gritó Sebastián. «Sal de ahí, muchacha, ya basta de juegos». Nada, silencio total desde la casa. «Contaré hasta 10», continuó él. «Si no apareces, entraremos y te arrastraremos por los cabellos. Por encima de mi cadáver», gruñí. «Si es preciso», dijo el flaco poniendo la mano en el mango de la navaja. La situación se estaba saliendo de control. 3 hombres decididos, yo solo, Esperanza escondida en la casa. Si llegábamos a los golpes, alguien saldría muy malherido. Fue cuando oí el ruido del motor. Una camioneta Ford roja estaba subiendo el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Reconocí el coche al instante. Era de don Chema, mi vecino más cercano, que vivía a unos 5 kilómetros de allí. El coche se detuvo cerca del portón y don Chema bajó. Era un hombre pequeño, pero duro como encino. Tendría unos 60 años, el cabello todo blanco y una cicatriz en la frente que se ganó en una pelea de cantina en su juventud. «Buenas tardes, Juan», saludó como si nada estuviera pasando. «Vine a traer aquel alambre que me pediste prestado». Miró a los 3 hombres con fingida curiosidad. «¿Tiene visitas?» «No invitadas», respondí, sin bajar la escopeta. Don Chema caminó despacio hasta donde estábamos, sacando un cigarro de hoja del bolsillo de su camisa. «¿Y quiénes son ustedes?», preguntó a los 3. «No es de su incumbencia, viejo», respondió el flaco con arrogancia. Error grave. A don Chema no le gustaba que le dijeran viejo, y mucho menos extraños maleducados. «Ah, no lo es», dijo él encendiendo el cigarro. «Qué curioso, porque toda esta región sí es de mi incumbencia. Soy delegado del pueblo aquí desde hace 20 años, conozco a todo el mundo y nunca los había visto por aquí». «Somos de Uruapan», dijo Sebastián, intentando sonar más educado. «Vinimos a buscar a mi hijastra que se escapó de casa». «Entiendo», dijo don Chema, soltando el humo despacio. «¿Y Juan dice que ella está aquí?» «Mintió que no estaba», respondió el gordo. «Entonces no está», concluyó don Chema, como si fuera lo más obvio del mundo. «Juan no es mentiroso. Si él dijo que no hay nadie aquí, no hay. Pero nosotros vimos», comenzó Sebastián. «¿Vieron qué? Una mujer trabajando en la huerta. Pudo haber sido cualquiera. Mujeres de cabello castaño hay muchas por ahí». Don Chema lo estaba haciendo a propósito. Sabía muy bien que Esperanza estaba en la casa, pero me estaba dando cobertura. «Mire, usted...» El flaco dio un paso agresivo en dirección a don Chema. «Cuidado, muchacho», lo interrumpió él, y el tono de su voz cambió completamente. «Puede que sea viejo, pero aún sé defenderme, y tengo amigos por toda esta región. Amigos a quienes no les gusta ver a extraños amenazando a gente conocida». Como si hubiera sido acordado, otra camioneta apareció en el camino. Esta vez era de Toño, otro vecino, y detrás de él otro coche más. En 5 minutos había 6 hombres de la región allí, todos armados, todos de mi lado. Los 3 de Uruapan comenzaron a ponerse nerviosos. La cosa había pasado de 3 contra 1 a 3 contra 7. Y los 7 eran conocidos en la región, respetados, con familia y buen nombre. «Creo que es mejor que se vayan», dijo don Chema, tirando el cigarro al suelo y pisándolo. «Antes de que decida llamar al comandante de policía en Uruapan y contarle que hay gente invadiendo propiedad privada por aquí».
Sebastián miró a sus dos compañeros, luego a nosotros. Sabía que había perdido. «Esto no se va a quedar así», dijo él, apuntándome con el dedo. «Volveré, con la policía si es necesario». «Vuelva con quien quiera», respondí. «Pero la próxima vez traiga una orden judicial, si no, será recibido a balazos». Los tres se dieron la vuelta y se fueron, rezongando bajito. Nos quedamos todos mirando hasta que desaparecieron en la curva del camino. «Gracias, muchachos», les dije a los vecinos. «No sé cómo agradecerles». «Imagínate, Juan», dijo Toño. «Para eso estamos los vecinos». «¿Pero qué historia es esta?» Les conté resumidamente sobre Esperanza, sobre cómo la encontré, sobre la persecución del padrastro. No entré en detalles, pero dije lo suficiente para que entendieran la situación. «¡Qué canalla ese tal Sebastián!», dijo don Chema. «Un hombre que persigue a una mujer indefensa no vale para nada». «Pero él dijo que es menor de edad», comentó otro vecino. «Si es verdad, la situación se complica. Aunque sea menor, tiene derecho a huir si está siendo maltratada», defendió Toño. «La ley debe proteger a quien lo necesita, no a quien maltrata». Se quedaron un rato más, tomando un café que Esperanza preparó. Ella había salido de la casa cuando vio que el peligro había pasado. Conversaron con ella, la hicieron sentir cómoda, y cuando se fueron, ella había ganado 6 nuevos protectores en la región. Cuando nos quedamos solos, encaré a Esperanza en la cocina. «¿Tienes 19 años?», pregunté directamente. Ella bajó la cabeza, jugando con sus manos nerviosa. «Sí», admitió. «Cumplo 20 hasta diciembre». «¿Por qué mentiste?» «Porque pensé que no me ayudaría si sabías que aún no era completamente mayor de edad. Tuve miedo de que me echaras». Suspiré. Entendía el motivo, pero la mentira lo complicaba todo. «Esperanza, si él trae a la policía, puede haber problemas. Técnicamente, sigue siendo su responsabilidad hasta que cumplas 21 años». «Lo sé», dijo ella comenzando a llorar. «Sé que te causé problemas. Quizás sea mejor que me vaya». «No lo harás. No es de eso de lo que estoy hablando». «Entonces, ¿de qué?» «Estoy hablando de que quizás sea hora de que resolvamos esto de una vez por todas». «¿Cómo?». La miré a ella, a esa muchacha que en pocas semanas había cambiado mi vida entera, que había traído alegría a mi casa, compañía a mi soledad, un motivo para despertar por la mañana. «Casándonos», le dije. El silencio que siguió fue tan grande que se podía oír el viento golpeando las hojas afuera. «¿Qué?», ella susurró. «Si te casas conmigo, automáticamente te emancipas. Sales de la tutela de Sebastián y serás libre para siempre». «Juan, ¿tú me estás pidiendo matrimonio?» «Estoy ofreciendo una solución», corregí, aunque en el fondo sabía que era más que eso. «Un matrimonio por lo civil, para protegerte». «¿Solo por lo civil?». La pregunta de ella me tomó desprevenido. Había algo en el tono de su voz, una expectativa que yo no sabía cómo interpretar. «Si tú quieres», respondí honesto. «Puede ser solo por lo civil, o puede ser de verdad. Eso queda a tu criterio». Esperanza me miró por un largo tiempo, estudiando mi rostro como si quisiera leer mi alma. «¿Y tú? ¿Qué quieres?». Era la pregunta que yo tenía miedo de responder, porque la respuesta lo cambiaría todo entre nosotros. «Yo quiero que seas feliz», le dije. «Quiero que te sientas segura, protegida. Quiero que nunca más tengas miedo de ningún hombre». «¿Y tú? ¿Serías feliz casado conmigo?». Respiré hondo. Era hora de la verdad. «Esperanza, hace 3 años que no siento ganas de despertar por la mañana. Hace 3 años que esta casa está muerta, que mi vida está vacía. Tú lo trajiste todo de vuelta, la alegría, la compañía, las ganas de vivir. Así que sí, sería feliz, muy feliz». Ella se acercó a mí, despacio hasta quedar muy cerca. Sostuvo mi rostro con ambas manos, como yo había hecho con ella en el porche.
Juan Nieve, dijo ella sonriendo a través de las lágrimas, acepto casarme contigo. Y allí, en la cocina de mi casa, bajo la luz amarilla de la lámpara, supe que mi vida había encontrado un nuevo rumbo. Un rumbo que yo no esperaba, pero que me llenaba de esperanza. Esperanza. Su nombre nunca tuvo tanto sentido. El matrimonio fue fijado para dentro de una semana. Por lo civil, sin gran fiesta, solo lo necesario para resolver la situación legal. Pero por más que intentábamos tratarlo como una formalidad, había algo en el aire que ni Juan ni Esperanza podíamos ignorar. Doña Carmen, la esposa de don Chema, apareció en el rancho al día siguiente con una bolsa llena de telas. Toda novia necesita un vestido decente, dijo ella, extendiendo las telas sobre la mesa de la cocina. Puede que no sea una gran fiesta, pero boda es boda. Esperanza intentó protestar, decir que no era necesario, pero doña Carmen no le hizo caso. En 2 horas ya estaba tomando medidas y planeando un vestido simple pero bonito, de color azul claro. El azul trae suerte a la novia, explicó ella. Mi abuela siempre decía eso. Mientras las 2 mujeres se ocupaban de telas e hilos, yo fui a Tepatitlán a resolver el papeleo. En la ciudad busqué el registro civil y le expliqué la situación al oficial. Matrimonio por protección, ¿verdad?, dijo él, un hombre bajito de gafas gruesas. Ya he visto algunos casos así, especialmente cuando la muchacha huye de una familia problemática. Más o menos eso es, confirmé. Necesitarán 2 testigos cada uno y la documentación completa de ambos. La muchacha no tiene todos los documentos, huyó de casa solo con lo que traía puesto. Entonces tendremos que pedir una copia certificada. Tardará unos 15 días. 15 días. Mucho tiempo con Sebastián suelto por ahí, planeando el próximo ataque. ¿No hay forma de que sea más rápido? Sí, si consigue sus actas originales. ¿Dónde nació ella? Uruapan. Entonces solo tiene que ir allá y conseguirlas. Con el acta de nacimiento en mano, puedo celebrar el matrimonio al instante. Uruapan, la ciudad de Sebastián. Ir allí sería como meterse en la boca del lobo. Tengo que ir yo mismo a buscarla. Puede mandar a alguien siempre que tenga un poder notarial firmado por ella. Regresé a casa pensativo. Contarle a Esperanza que tendría que ir a Uruapan no sería fácil. Ella se pondría aterrada solo de pensar en mí en esa ciudad. ¿Necesito ir a dónde?, ella preguntó cuando le expliqué la situación. A Uruapan, a buscar tu acta de nacimiento. Es la única forma de acelerar el proceso. Juan, no vayas, es demasiado peligroso. Sebastián tiene amigos allá, conoce a todo el mundo. Si descubre que fuiste a buscar mis documentos, tendré cuidado. Entro a la ciudad, tomo los papeles y salgo. Rápido y sencillo. ¿Y si él te está esperando? ¿Y si es una trampa? No es una trampa. Él no sabe que nos vamos a casar, pero puede desconfiar. ¿Viste lo furioso que se puso ayer? Esperanza tenía razón, pero no teníamos elección. 15 días era demasiado tiempo para estar vulnerable. Llevaré a Toño conmigo, decidí. 2 hombres es más seguro que uno. Juan, ella me sujetó el brazo, con los ojos llenos de miedo. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si...? No pasará nada, la interrumpí, atrayéndola hacia mí. Voy y vuelvo el mismo día, y cuando regrese, nos casamos y resolvemos esta historia de una vez. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y sentí su cuerpo temblar. Tengo tanto miedo, susurró. ¿Miedo de qué? De perderte, de quedarme sola de nuevo, de tener que volver a esa vida. Sostuve su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Esperanza, escucha bien. Nunca más te quedarás sola. Nunca más tendrás que volver a ningún lugar que no quieras. Y sí regresaré, porque ahora tengo un motivo para volver. ¿Qué motivo? Tú, dije, y me di cuenta de que era lo más verdadero que había dicho en mi vida. Aquella noche apenas pudimos dormir. Ella estuvo dando vueltas en la cama hasta tarde.
y yo oía por los ruidos que estaba llorando bajito. Casi fui a su cuarto varias veces, pero me contuve. Todavía era pronto para ese tipo de intimidad. A la mañana siguiente partí hacia Uruapan con Toño. El viaje duró 2 horas y media por los caminos de tierra polvorientos del interior. Llegamos a la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. Uruapan era pequeña, de esas ciudades donde todo el mundo se conoce. Calles pavimentadas solo en el centro, casas sencillas, un comercio pequeño pero concurrido. El registro civil estaba en una calle lateral, en una casa antigua de 2 ventanas. Yo me quedo aquí afuera, vigilando, dijo Toño. Cualquier cosa extraña, chiflo. Entré al registro civil intentando parecer natural. La empleada era una muchacha joven, simpática, que me atendió sin hacer preguntas. Pedí el acta de nacimiento de Esperanza María de los Santos, pagué la tarifa y en 15 minutos tenía el documento en la mano. Demasiado fácil, demasiado sospechoso. Juan, Toño me llamó cuando salí del registro. Hay un tipo allí en la esquina que no nos quita los ojos de encima desde que llegamos. Miré disimuladamente en la dirección que él indicó. Era un hombre de mediana edad, flaco, parado frente a una cantina. De verdad nos estaba observando. ¿Lo conoces? Nunca lo he visto, pero él a nosotros sí, eso es seguro. Vámonos de aquí, decidí. Caminamos en dirección a la camioneta intentando no demostrar prisa. Pero cuando llegamos cerca del vehículo, el hombre de la esquina hizo una señal a alguien. Otras 2 personas aparecieron de la nada bloqueando nuestro camino. Con permiso, dijo uno de ellos, un tipo alto y fuerte. ¿Ustedes son de Tepatitlán? Somos, respondí sin mostrar miedo. ¿Por qué? Sebastián Pereira quiere hablar con ustedes. Sentí que el estómago se me helaba. Trampa. Era exactamente lo que Esperanza había previsto. No conocemos a ningún Sebastián Pereira, mintió Toño. Claro que lo conocen, y él a ustedes, especialmente a usted, dijo el hombre señalándome, el ranchero que está escondiendo a su hijastra. Otros hombres comenzaron a aparecer en la calle. En pocos minutos estábamos rodeados por unos 5 o 6 sujetos, todos con cara de pocos amigos. Miren, dije intentando mantener la calma. No queremos problemas, vinimos solo a arreglar unos papeles y ya nos vamos. ¿Qué papeles?, preguntó el alto. No es asunto de ustedes. Sí lo es. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto nuestro, especialmente cuando involucra a gente de fuera haciendo maldades con nuestros conocidos. ¿Maldad? Secuestrar a una menor no es maldad. La situación se estaba poniendo fea. 6 contra 2. En medio de la calle, con gente empezando a detenerse para ver lo que estaba pasando. Nadie secuestró a nadie, dijo Toño. La muchacha vino por voluntad propia. Una menor de edad no tiene voluntad propia. Tiene un responsable legal. El cerco se fue cerrando. Uno de los hombres se metió la mano al bolsillo, como si tuviera un arma. Otro tomó un pedazo de madera que estaba recargado en una pared. Fue cuando oí el ruido de la sirena. Una patrulla de la policía estatal estaba subiendo la calle en nuestra dirección. Los hombres que nos rodeaban se miraron nerviosos unos a otros. El alto hizo una señal y todos comenzaron a dispersarse rápidamente. «Esto no ha terminado», dijo él antes de irse. «Sebastián aún va a arreglar esta historia con ustedes». La patrulla se detuvo a nuestro lado y un sargento bajó. «¿Algún problema aquí?», preguntó. «No, señor», respondí. «Solo unos malentendidos. Ya lo resolvimos». El sargento miró desconfiado, pero no insistió. Esperó hasta que entramos en la camioneta y solo salió de la calle cuando ya estábamos lejos. «Por poco», dijo Toño, limpiándose el sudor de la frente. «Si no fuera por la policía...» «Sí, pero conseguimos lo que vinimos a buscar», dije, golpeando el bolsillo donde estaba el acta. El viaje de regreso fue tenso.
En cada curva del camino esperábamos ver el corcel azul de Sebastián o a alguno de los hombres del pueblo. Pero llegamos a casa sin problemas. Esperanza nos esperaba en el porche, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Cuando vio la camioneta subir el camino, corrió a nuestro encuentro. «Gracias a Dios», dijo ella, arrojándose a mis brazos. Pensé que les había pasado algo. «Casi nos pasa», contó Toño, «pero tu prometido es listo y la suerte ayudó». Le conté sobre la emboscada, sobre el cerco en la calle, sobre la policía que apareció en el momento justo. Vi el miedo crecer en sus ojos con cada palabra. «Ellos no se van a rendir», dijo ella cuando terminé. «Sebastián tiene muchos amigos allá, gente que hace cualquier cosa por dinero. Entonces es mejor que nos casemos pronto», dije, mostrándole el acta. «Mañana mismo». «Ah, ¿mañana? Cuanto antes, mejor. Después de que seas mi esposa oficialmente, él ya no podrá reclamarte». Esperanza miró el papel en mis manos, luego a mí. «Juan, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Casarte conmigo por obligación, por protección? ¿No es así como soñaste con un segundo matrimonio?» La pregunta de ella me hizo detenerme a pensar. Era verdad. Nunca imaginé que me casaría de nuevo. Después de que María murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Pero mirándola a Esperanza allí, con el cabello suelto bailando en el viento, con aquellos ojos castaños mirándome con tanta esperanza y miedo al mismo tiempo, supe la respuesta. «Esperanza», le dije, tomando sus manos. Cuando María murió, pensé que yo había muerto con ella. Pensé que nunca más querría despertar por la mañana, nunca más tendría ganas de vivir. Tú cambiaste eso. Tú trajiste vida de vuelta a esta casa, alegría de vuelta a mi corazón. Así que no es por obligación. Es porque te quiero en mi vida, para siempre». Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Se levantó de la silla y vino a abrazarme, apretado, como si quisiera no soltarme nunca. «Yo también te amo, Juan», susurró en mi oído. «Pensé que nunca más podría amar a alguien después de lo que pasé, pero tú me enseñaste que aún es posible». Nos quedamos allí abrazados en la cocina, con el café enfriándose en la mesa, sintiendo el peso y la alegría de aquel momento. Fuera de la casa, los pajaritos cantaban anunciando el día, ajenos al hecho de que dos personas solitarias habían encontrado el uno en el otro la oportunidad de empezar de nuevo. El matrimonio estaba fijado para las 2 de la tarde. A las 9 de la mañana, don Chema y doña Carmen llegaron para recogernos. Ellos serían nuestros testigos. «¡Qué novia tan bonita!», elogió doña Carmen, arreglando el vestido de Esperanza. «Parece una princesa». «¿Y qué novio tan elegante?», completó don Chema, viendo mi traje azul marino que estaba guardado en el armario desde el entierro de María. «Hacen una hermosa pareja». Subimos a la camioneta de don Chema y partimos hacia Tepatitlán. El viaje, que normalmente duraba 40 minutos, pareció durar horas. Esperanza sujetaba mi mano con fuerza y yo sentía su ansiedad crecer con cada kilómetro. «Tranquila», le dije bajito, «en un rato todo estará resuelto». «¿Y si aparece alguien a impedirlo? ¿Y si Sebastián se enteró y trajo a la policía?» «No pasará nada», garantizó don Chema desde el asiento delantero. «Toño y 2 muchachos más están vigilando el camino. Si aparece algún problema, ellos nos avisan». Llegamos a Tepatitlán al mediodía. La ciudad estaba concurrida para un sábado, con gente haciendo compras en el mercado y niños jugando en la plaza central. Fuimos directo al registro civil, que estaba en una calle tranquila cerca de la iglesia principal. El oficial, aquel hombre bajito de gafas gruesas, nos recibió con una sonrisa. «Llegaron a tiempo», dijo él. «Ya preparé toda la documentación. Solo necesitan firmar y listo. Serán marido y mujer». Entramos en la sala donde se realizaría la ceremonia. Era un ambiente sencillo, con una mesa de madera, algunas sillas y un crucifijo en la pared.
Nada parecido al matrimonio en la iglesia que tuve con María, pero para mí estaba perfecto. Bien, comenzó el oficial abriendo el libro de registro. Vamos a dar inicio a la ceremonia. Juan Nieve, ¿acepta a Esperanza María de los Santos como su legítima esposa? Acepto, respondí mirándola a los ojos. ¿Y usted, Esperanza María de los Santos, acepta a Juan Nieve como su legítimo esposo? Acepto, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Entonces, por los poderes que me fueron conferidos por el Estado de Jalisco, yo los declaro marido y mujer. Listo. Estaba hecho. Esperanza ahora era mi esposa y yo era su marido. Legalmente, oficialmente, para siempre. Puede besar a la novia, dijo el oficial sonriendo. Miré a Esperanza pidiendo permiso con los ojos. Ella asintió y yo me acerqué despacio. El beso fue suave, respetuoso, pero lleno de promesas para el futuro. «Felicidades a los novios», dijo doña Carmen aplaudiendo. Firmamos los papeles, recibimos el acta de matrimonio y salimos del registro civil como una pareja oficialmente casada. En la calle, algunas personas que pasaban se detuvieron para felicitarnos, deseándonos felicidad. «Ahora sí», dijo don Chema, dándome palmadas en la espalda. «Ahora Sebastián puede venir con el ejército entero que ya no consigue nada». Estábamos subiendo a la camioneta para volver a casa cuando vi un corcel azul parado en la esquina, a unos 100 metros de distancia. Sebastián estaba dentro, observándonos. «¡Mierda!», murmuré. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza. «Él está aquí». Esperanza miró en la dirección que yo indicaba y se puso blanca como el papel. «Dios mío», susurró. «¿Cómo lo supo?». «No importa cómo lo supo», dijo don Chema, encendiendo el motor rápido. «Vámonos de aquí». Pero cuando intentamos salir del estacionamiento, otro coche apareció y bloqueó nuestro paso. Era una combi blanca, con 2 hombres dentro. Detrás de nosotros, el corcel azul se acercó, cerrando nuestra salida. Estábamos acorralados. Sebastián bajó del coche despacio, con una sonrisa malvada en el rostro. Llevaba una camisa desaliñada y pantalones de mezclilla, y traía una carpeta debajo del brazo. «Pensé que iban a intentar escapar sin avisar», dijo él, acercándose a la camioneta. «Pero no se preocupen, no lo lograrán». «Quítate de en medio, Sebastián», ordenó don Chema. «La muchacha ya se casó. Ahora es esposa de Juan y ya no tiene nada que ver contigo». «Claro que sí», dijo él, abriendo la carpeta y sacando unos papeles. «El matrimonio de una menor de edad sin autorización del responsable es nulo. Además, aquí tengo una orden judicial que determina que Esperanza regrese a mi custodia. Mi sangre se heló». «¿Orden judicial? ¿Cómo había conseguido eso tan rápido?» «Déjame ver eso», dijo don Chema, tomando los papeles. Mientras él leía, Sebastián se acercó más a la camioneta, mirando directamente a Esperanza. «Vamos, muchacha», dijo él con falsa gentileza. «Ya basta de juegos, hora de volver a casa». «No iré», dijo Esperanza, con más coraje del que yo esperaba. «Ahora estoy casada, estoy emancipada. Un matrimonio nulo no emancipa a nadie». «Chema», pregunté nervioso, ¿esos papeles son verdaderos?» Don Chema estudió los documentos con cuidado, frunciendo el ceño. «Parecen serlo», dijo el reacio. «Tiene el sello del juzgado de Uruapan, la firma del juez. ¿Viste lo furioso que se puso ayer?» Esperanza tenía razón, pero no teníamos elección. 15 días era demasiado tiempo para estar vulnerable. «Llevaré a Toño conmigo», decidí. 2 hombres es más seguro que uno. «Juan», ella me sujetó el brazo, con los ojos llenos de miedo. «¿Y si te pasa algo? ¿Y si...?» «No pasará nada», la interrumpí atrayéndola hacia mí. «Voy y vuelvo el mismo día. Y cuando regrese, nos casamos y resolvemos esta historia de una vez». Ella apoyó la cabeza en mi pecho y sentí su cuerpo temblar. «Tengo tanto miedo», susurró. «¿Miedo de qué?» «De perderte,
de quedarme sola de nuevo, de tener que volver a esa vida. Sostuve su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Esperanza, escucha bien. Nunca más te quedarás sola. Nunca más tendrás que volver a ningún lugar que no quieras. Y sí regresaré, porque ahora tengo un motivo para volver. ¿No que qué motivo? Tú, dije, y me di cuenta de que era lo más verdadero que había dicho en mi vida. Aquella noche apenas pudimos dormir. Ella estuvo dando vueltas en la cama hasta tarde y yo oía por los ruidos que estaba llorando bajito. Casi fui a su cuarto varias veces, pero me contuve. Todavía era pronto para ese tipo de intimidad. A la mañana siguiente partí hacia Uruapan con Toño. El viaje duró 2 horas y media, por los caminos de tierra polvorientos del interior. Llegamos a la ciudad alrededor de las 10 de la mañana. Uruapan era pequeña, de esas ciudades donde todo el mundo se conoce. Calles pavimentadas solo en el centro, casas sencillas, un comercio pequeño pero concurrido. El registro civil estaba en una calle lateral, en una casa antigua de 2 ventanas. «Yo me quedo aquí afuera vigilando», dijo Toño. «Cualquier cosa extraña, chiflo». Entré al registro civil intentando parecer natural. La empleada era una muchacha joven, simpática, que me atendió sin hacer preguntas. Pedí el acta de nacimiento de Esperanza María de los Santos, pagué la tarifa y en 15 minutos tenía el documento en la mano. Demasiado fácil, demasiado sospechoso. «Juan», Toño me llamó cuando salí del registro. «Hay un tipo allí en la esquina que no nos quita los ojos de encima desde que llegamos». Miré disimuladamente en la dirección que él indicó. Era un hombre de mediana edad, flaco, parado frente a una cantina. De verdad nos estaba observando. «¿Lo conoces?» «Nunca lo he visto, pero él a nosotros sí, eso es seguro». «Vámonos de aquí», decidí. Caminamos en dirección a la camioneta, intentando no demostrar prisa. Pero cuando llegamos cerca del vehículo, el hombre de la esquina hizo una señal a alguien. Otras 2 personas aparecieron de la nada, bloqueando nuestro camino. «Con permiso», dijo uno de ellos, un tipo alto y fuerte. «¿Ustedes son de Tepatitlán?» «Somos», respondí, sin mostrar miedo. «¿Por qué?» «Sebastián Pereira quiere hablar con ustedes». Sentí que el estómago se me helaba. Trampa. Era exactamente lo que Esperanza había previsto. «No conocemos a ningún Sebastián Pereira», mintió Toño. «Claro que lo conocen, y él a ustedes, especialmente a usted», dijo el hombre señalándome, «el ranchero que está escondiendo a su hijastra». Otros hombres comenzaron a aparecer en la calle. En pocos minutos estábamos rodeados por unos 5 o 6 sujetos, todos con cara de pocos amigos. «Miren», dije, intentando mantener la calma, «no queremos problemas. Vinimos solo a arreglar unos papeles y ya nos vamos». «¿Qué papeles?», preguntó el alto. «No es asunto de ustedes». «Sí lo es. Todo lo que pasa en este pueblo es asunto nuestro. Especialmente cuando involucra a gente de fuera haciendo maldades con nuestros conocidos». «¿Maldad? ¿Secuestrar a una menor no es maldad?» La situación se estaba poniendo fea. 6 contra 2, en medio de la calle, con gente empezando a detenerse para ver lo que estaba pasando. «Nadie secuestró a nadie», dijo Toño. «La muchacha vino por voluntad propia. Una menor de edad no tiene voluntad propia, tiene un responsable legal». El cerco se fue cerrando. Uno de los hombres se metió la mano al bolsillo, como si tuviera un arma. Otro tomó un pedazo de madera que estaba recargado en una pared. Fue cuando oí el ruido de la sirena. Una patrulla de la policía estatal estaba subiendo la calle en nuestra dirección. Los hombres que nos rodeaban se miraron nerviosos unos a otros. El alto hizo una señal y todos comenzaron a dispersarse rápidamente. «Esto no ha terminado», dijo él antes de irse. «Sebastián aún va a arreglar esta historia con ustedes». La patrulla se detuvo a nuestro lado y un sargento bajó. «¿Algún problema aquí?», preguntó. «No, señor», respondí. «Solo unos malentendidos, ya lo resolvimos».
El sargento miró desconfiado, pero no insistió. Esperó hasta que entramos en la camioneta y solo salió de la calle cuando ya estábamos lejos. Por poco, dijo Toño limpiándose el sudor de la frente, si no fuera por la policía. Sí, pero conseguimos lo que vinimos a buscar, dije, golpeando el bolsillo donde estaba el acta. El viaje de regreso fue tenso. En cada curva del camino esperábamos ver el corcel azul de Sebastián o a alguno de los hombres del pueblo. Pero llegamos a casa sin problemas. Esperanza nos esperaba en el porche, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Cuando vio la camioneta subir el camino, corrió a nuestro encuentro. «Gracias a Dios», dijo ella, arrojándose a mis brazos. Pensé que les había pasado algo. «Casi nos pasa», contó Toño, «pero tu prometido es listo y la suerte ayudó». Le conté sobre la emboscada, sobre el cerco en la calle, sobre la policía que apareció en el momento justo. Vi el miedo crecer en sus ojos con cada palabra. «Ellos no se van a rendir», dijo ella cuando terminé. «Sebastián tiene muchos amigos allá, gente que hace cualquier cosa por dinero. Entonces es mejor que nos casemos pronto», dije, mostrándole el acta. «Mañana mismo». «¿Mañana? Cuanto antes mejor. Después de que seas mi esposa oficialmente, él ya no podrá reclamarte». Esperanza miró el papel en mis manos, luego a mí. «Juan, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Casarte conmigo por obligación, por protección? No es así como soñaste con un segundo matrimonio». La pregunta de ella me hizo detenerme a pensar. Era verdad. Nunca imaginé que me casaría de nuevo. Después de que María murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Pero mirándola a Esperanza allí, con el cabello suelto bailando en el viento, con aquellos ojos castaños mirándome con tanta esperanza y miedo al mismo tiempo, supe la respuesta. «Esperanza», le dije, tomando sus manos. Cuando María murió, pensé que yo había muerto con ella. Pensé que nunca más querría despertar por la mañana, nunca más tendría ganas de vivir. Tú cambiaste eso. Tú trajiste vida de vuelta a esta casa, alegría de vuelta a mi corazón. Así que no es por obligación. Es porque te quiero en mi vida, para siempre». Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Se levantó de la silla y vino a abrazarme, apretado, como si quisiera no soltarme nunca. «Yo también te amo, Juan», susurró en mi oído. «Pensé que nunca más podría amar a alguien después de lo que pasé, pero tú me enseñaste que aún es posible». Nos quedamos allí abrazados en la cocina, con el café enfriándose en la mesa, sintiendo el peso y la alegría de aquel momento. Fuera de la casa, los pajaritos cantaban anunciando el día, ajenos al hecho de que dos personas solitarias habían encontrado el uno en el otro la oportunidad de empezar de nuevo. El matrimonio estaba fijado para las 2 de la tarde. A las 9 de la mañana, don Chema y doña Carmen llegaron para recogernos. Ellos serían nuestros testigos. «¡Qué novia tan bonita!», elogió doña Carmen, arreglando el vestido de Esperanza. «Parece una princesa». «¿Y qué novio tan elegante?», completó don Chema, viendo mi traje azul marino que estaba guardado en el armario desde el entierro de María. «Hacen una hermosa pareja». Subimos a la camioneta de don Chema y partimos hacia Tepatitlán. El viaje, que normalmente duraba 40 minutos, pareció durar horas. Esperanza sujetaba mi mano con fuerza y yo sentía su ansiedad crecer con cada kilómetro. «Tranquila», le dije bajito, «en un rato todo estará resuelto». «¿Y si aparece alguien a impedirlo? ¿Y si Sebastián se enteró y trajo a la policía?» «No pasará nada», garantizó don Chema desde el asiento delantero. «Toño y 2 muchachos más están vigilando el camino. Si aparece algún problema, ellos nos avisan». Llegamos a Tepatitlán al mediodía. La ciudad estaba concurrida para un sábado, con gente haciendo compras en el mercado y niños jugando en la plaza central. Fuimos directo al registro civil, que estaba en una calle tranquila cerca de la iglesia principal. El oficial,
Aquel hombre bajito de gafas gruesas nos recibió con una sonrisa. «Llegaron a tiempo», dijo él. «Ya preparé toda la documentación. Solo necesitan firmar y listo. Serán marido y mujer». Entramos en la sala donde se realizaría la ceremonia. Era un ambiente sencillo, con una mesa de madera, algunas sillas y un crucifijo en la pared. Nada parecido al matrimonio en la iglesia que tuve con María, pero para mí estaba perfecto. «Bien», comenzó el oficial abriendo el libro de registro. «Vamos a dar inicio a la ceremonia. Juan Nieve, ¿acepta a Esperanza María de los Santos como su legítima esposa?» «Acepto», respondí mirándola a los ojos. «¿Y usted, Esperanza María de los Santos, acepta a Juan Nieve como su legítimo esposo?» «Acepto», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «Entonces, por los poderes que me fueron conferidos por el Estado de Jalisco, yo los declaro marido y mujer». Listo. Estaba hecho. Esperanza ahora era mi esposa y yo era su marido. Legalmente, oficialmente, para siempre. «Puede besar a la novia», dijo el oficial sonriendo. Miré a Esperanza pidiendo permiso con los ojos. Ella asintió y yo me acerqué despacio. El beso fue suave, respetuoso, pero lleno de promesas para el futuro. «Felicidades a los novios», dijo doña Carmen aplaudiendo. Firmamos los papeles, recibimos el acta de matrimonio y salimos del registro civil como una pareja oficialmente casada. En la calle, algunas personas que pasaban se detuvieron para felicitarnos, deseándonos felicidad. «Ahora sí», dijo don Chema, dándome palmadas en la espalda. «Ahora Sebastián puede venir con el ejército entero que ya no consigue nada». Estábamos subiendo a la camioneta para volver a casa cuando vi un corcel azul parado en la esquina, a unos 100 metros de distancia. Sebastián estaba dentro, observándonos. «Mierda», murmuré. «¿Qué pasa?», preguntó Esperanza. «Él está aquí». Esperanza miró en la dirección que yo indicaba y se puso blanca como el papel. «Dios mío», susurró. «¿Cómo lo supo?». «No importa cómo lo supo», dijo don Chema encendiendo el motor rápido. «Vámonos de aquí». Pero cuando intentamos salir del estacionamiento, otra combi blanca apareció y bloqueó nuestro paso. Detrás de nosotros, el corcel azul se acercó, cerrando nuestra salida. Estábamos acorralados. Sebastián bajó del coche despacio con una sonrisa malvada en el rostro. Llevaba una camisa desaliñada y pantalones de mezclilla y traía una carpeta debajo del brazo. «Pensé que iban a intentar escapar sin avisar», dijo él, acercándose a la camioneta. «Pero no se preocupen, no lo lograrán». «Quítate de en medio, Sebastián», ordenó don Chema. «La muchacha ya se casó. Ahora es esposa de Juan y ya no tiene nada que ver contigo». «Claro que sí», dijo él, abriendo la carpeta y sacando unos papeles. «El matrimonio de una menor de edad sin autorización del responsable es nulo. Además, aquí tengo una orden judicial que determina que Esperanza regrese a mi custodia». Mi sangre se heló. ¿Orden judicial? ¿Cómo había conseguido eso tan rápido? «Déjame ver eso», dijo don Chema, tomando los papeles. Mientras él leía, Sebastián se acercó más a la camioneta, mirando directamente a Esperanza. «Vamos, muchacha», dijo él con falsa gentileza. «Ya basta de juegos. Hora de volver a casa». «No iré», dijo Esperanza, con más coraje del que yo esperaba. «Ahora estoy casada, estoy emancipada». «Un matrimonio nulo no emancipa a nadie». «Chema», pregunté nervioso, ¿esos papeles son verdaderos?» Don Chema estudió los documentos con cuidado, frunciendo el ceño. «Parecen serlo», dijo el reacio. «Tiene el sello del juzgado de Uruapan, la firma del juez, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo al mañana, porque sabía que, lloviera o hiciera sol, no estaría solo. Nunca más estaría solo. 10 años pasaron desde aquella noche lluviosa en que me convertí en abuelo por primera vez.
10 años de una felicidad que nunca imaginé posible en una etapa de la vida en que la mayoría de los hombres solo están esperando que el tiempo pase. Hoy cumplí 80 años. 80 años de una vida que comenzó sencilla, pasó por tormentas terribles, encontró el amor cuando menos lo esperaba, construyó una familia cuando creía que era imposible y ahora se ve rodeada de una abundancia de afecto que me hace agradecer a Dios todos los días. Estoy sentado en el mismo porche donde pasé tantas tardes de mi vida, observando a la quinta generación de nuestra familia jugar en el patio. Son 7 bisnietos ahora. 3 de Juanito, 2 de María, 2 de Pedro. Niños de edades variadas, de 2 a 12 años, llenando el rancho de gritos alegres, risas cristalinas y esa energía pura que solo los niños tienen. ¡Bisabuelo Juan!, grita la pequeña Ana Clara, bisnieta de 5 años, que heredó los cabellos rizados de la bisabuela Esperanza. Cuenta la historia del caballo blanco. Es la historia que ellos nunca se cansan de oír. La historia de cómo conocí a la bisabuela en un camino polvoriento, montado en trueno. Mi caballo blanco que murió hace 15 años, pero vive para siempre en la memoria de la familia. ¡Cuenta, bisabuelo!, insisten los otros, soltando los juguetes y corriendo para sentarse en el suelo del porche, formando un semicírculo alrededor de mi mecedora. Era una tarde calurosa de enero. Empiezo. Y aunque he contado esta historia cientos de veces, todavía siento emoción en la voz. Yo regresaba de la faena con el ganado, cansado, montado en mi caballo blanco, cuando oí un ruido extraño que venía del final del camino de tierra. Esperanza aparece en la puerta de la cocina, secándose las manos en el mandil. A sus 70 años, sigue siendo la mujer más bonita que he visto. Los cabellos están completamente blancos ahora. El rostro tiene las marcas del tiempo bien vivido, pero los ojos continúan con el mismo brillo del primer día, la misma dulzura que me conquistó hace 50 años. ¿Estás contando nuestra historia de nuevo?, pregunta ella sonriendo. Los niños lo pidieron. Respondo, haciéndole una señal para que se siente en la silla a mi lado. «Bisabuela Esperanza», grita Juan IV, bisnieto de 8 años, «cuenta cómo era cuando tú eras pequeña». Esperanza se sienta y jala a la menor de las bisnietas en su regazo, una niñita de 2 años que aún se chupa el dedo y tiene los ojos grandes del bisabuelo. «Cuando yo era pequeña», empieza ella con esa voz dulce que todavía me estremece después de tanto tiempo. El mundo era diferente. No había televisión, no había celular, no había internet. Los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía y los padres no tenían miedo. ¿Y había dinosaurios?, pregunta uno de los pequeños, provocando risas de todos. «No había dinosaurios», ríe Esperanza. «Pero había muchas cosas bonitas que ustedes no conocen. Había tiempo para conversar, tiempo para jugar, tiempo para estar junto con la familia sin prisa de ir a otro lugar. Como ahora», observa Ana Clara sabiamente. «Como ahora», confirma Esperanza, mirándome con esa sonrisa cómplice que desarrollamos a lo largo de los años. Los hijos llegan para el almuerzo de domingo, tradición que mantenemos desde hace décadas. Juanito, ahora con 45 años, veterinario respetado en la región, trae a su familia. Su esposa Ana, aún bonita a los 40, embarazada del 4.º hijo. Los 3 hijos varones, entre 15 y 20 años, ya ayudando en los trabajos del rancho. Pedro, con 43 años, sigue soltero pero feliz. Trajo 2 libros nuevos que publicó, historias sobre la vida rural que tienen éxito en las escuelas de la región. Siempre cariñoso con los niños, siempre disponible para una conversación, para un consejo, para una risa. María, con 40 años, viene con su esposo Miguel y sus 2 hijos adolescentes. Ella expandió la escuela que creó y hoy es directora de una red de escuelas rurales que atiende toda la región.
El orgullo que siento de ella es inmenso. Una mujer que transformó la educación de cientos de niños. Padre, dice Juanito, acercándose a mi mecedora. ¿Cómo se siente? 80 años no son cosa de juego. Me siento bendecido, respondo honestamente. Cansado de cuerpo, pero muy feliz de alma. El doctor dijo que usted tiene buena salud para su edad. Esperanza me mantiene joven. Bromeo, guiñando un ojo a mi esposa. Mujer bonita conserva marido. Marido terco mantiene a la mujer preocupada, rebate ella pero sonriendo. El almuerzo es abundante como siempre. Mesa grande montada en el porche, bancos y sillas esparcidos, comida de sobra para todo el mundo. Pollo de rancho, arroz rojo, frijoles de la olla, plátano macho frito, pico de gallo, cajeta, queso fresco. Comida de rancho hecha con cariño, servida con amor. Abuelo Juan, dice Mariana, nieta de 16 años, hija de Pedro. En la escuela nos piden escribir sobre personas inspiradoras. ¿Puedo escribir sobre usted y la abuela Esperanza? Ay, niña, le digo un poco avergonzado. No somos personas inspiradoras. Somos solo un par de viejos que tuvimos suerte en la vida. No es suerte, abuelo. Es amor. Amor que construye, que edifica, que transforma. Las palabras de mi nieta me tocan profundamente. A sus 16 años, ella ya entiende cosas que muchos adultos no comprenden. Escribe, sí, mi nieta, pero escribe la verdad, que no fuimos perfectos, que nos equivocamos mucho, que peleamos a veces, pero que siempre regresamos el uno al otro, siempre encontramos una manera de arreglar las cosas. Eso es lo inspirador, dice ella. No la perfección, sino la persistencia. Después del almuerzo, mientras las mujeres organizan la cocina y los hombres conversan sobre el rancho, me quedo en el porche observando a los niños jugar. Es un ritual sagrado del domingo. Después de la comida, la digestión se hace al sonido de risas infantiles y conversaciones tranquilas. ¿En qué piensas?, pregunta Esperanza, viniendo a sentarse a mi lado después de terminar los quehaceres. Estoy pensando en cómo llegamos hasta aquí, respondo. 50 años atrás, éramos dos personas perdidas, sin familia, sin futuro. Hoy miro a mi alrededor y veo todo esto. 3 hijos, 7 nietos, 7 bisnietos, un rancho próspero, una comunidad unida, una vida con propósito. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? ¿Qué? Es que cada uno de estos niños lleva un poco de nosotros dos, no solo en la sangre. Mariana y los hijos de Pedro son adoptados, pero son nuestros de la misma manera. Llevan nuestros valores, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra manera de ver el mundo. Es el mayor legado que podemos dejar, concuerda Esperanza. No es dinero, no es propiedad, es ejemplo. Es amor, es la certeza de que la familia es lo más importante del mundo. El sol está comenzando a ponerse cuando las familias se preparan para regresar a sus casas. Siempre es un momento agridulce. La alegría de haber estado todos juntos. La tristeza de ver la casa quedarse vacía de nuevo. Padre, dice María besándome en la frente, cualquier cosa que necesite, solo tiene que llamar. Siempre estamos cerca. Lo sé, mi hija. Ustedes son mi seguridad. Abuelo, dice Juan III, nieto de 20 años que está terminando la carrera de veterinaria para hacerse cargo del rancho, la semana que viene quiero hablar con usted sobre unos planes para modernizar la ganadería. Claro que sí, mi nieto. Pero recuerda que la tradición también tiene valor. No todo lo nuevo es mejor. Lo sé, abuelo. Usted me enseñó eso. Cuando todos se van y nos quedamos solos, Esperanza y yo regresamos al porche. Es nuestra hora sagrada, el momento en que conversamos sobre el día, sobre la familia, sobre la vida que construimos juntos. Esperanza, le digo después de un silencio compartido, ¿te arrepientes de algo? ¿Arrepentirme? ¿Por qué? No sé. A veces pienso si no habrías sido más feliz con un hombre de tu edad, si no te hubieras casado con un viudo 30 años mayor.
Ella me mira con esa forma que solo ella tiene, medio divertida, medio irritada. Juan Nieve, después de 50 años de casado, ¿todavía vienes con esas tonterías? Es que a veces pienso... Entonces deja de pensar tonterías, interrumpe ella tomando mi mano. Me diste una vida que jamás soñé que fuera posible. Me diste hijos, nietos, bisnietos, una casa, una familia, una comunidad entera que me ama. ¿Cómo puedo arrepentirme de eso? Y yo te di una vejez. Me diste una vida entera primero, y la vejez. La vejez es buena cuando se tiene con quién compartir. Cuando se mira hacia atrás y se ve que valió la pena cada día vivido. ¿Valió la pena de verdad? Cada segundo, cada alegría, cada tristeza, cada susto, cada descubrimiento. Todo valió la pena porque fue vivido a tu lado. Aquella noche, acostados en nuestra cama, oyendo el silencio placentero del rancho en la madrugada, pienso en cómo la vida es impredecible. 80 años atrás, nací en una familia sencilla, sin grandes expectativas. Viví una vida común hasta los 50, cuando María murió, y pensé que todo había terminado. Pero fue justamente a los 50 cuando mi vida realmente comenzó. Fue cuando encontré a Esperanza, cuando me convertí en padre, cuando descubrí que era posible empezar de nuevo a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Juan, susurra Esperanza en la oscuridad, gracias por hoy, por un domingo más en familia. Gracias a ti por haber hecho posibles esos domingos. Lo hicimos juntos, cada hijo que criamos, cada nieto que consentimos, cada tradición que establecimos. Y haremos mucho más. Todavía tenemos tiempo. Tenemos, y usaremos bien ese tiempo. Me duermo pensando en los bisnietos, en la alegría pura que veo en sus ojos cuando corrían por el patio. Ellos no saben aún, pero son el resultado de una decisión que tomé 50 años atrás, en un camino polvoriento. La decisión de extender la mano a quien lo necesitaba. De aquella decisión nació una familia. De aquella familia nació una comunidad. De aquella comunidad nació un legado que se multiplicará por generaciones. Así es como el mundo cambia. Una persona a la vez, un gesto a la vez, un amor a la vez. Y yo tuve el privilegio de plantar una semilla que generó un bosque entero de amor, de esperanza, de posibilidades. Mañana me despierto para otro día de esta vida bendecida. Otro día al lado de la mujer que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para amar, nunca es tarde para creer que lo mejor está por venir. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza a mi lado, hay vida plena, vida con propósito, vida que vale la pena ser vivida hasta el último suspiro. Continúa. Escupió en el suelo y regresó a su coche. Esto no se va a quedar así, gritó antes de encender el motor. ¡Volveré! El corcel azul desapareció en una nube de polvo rojo, dejando el olor a quemado en el aire. Esperé hasta no poder ver el coche para regresar a casa. Esperanza estaba en la puerta, blanca como el papel. ¿Era él?, le pregunté. Era, confirmó y comenzó a llorar. Va a volver, Juan, va a traer a otros hombres, va a llevarme a la fuerza. No lo hará, le dije poniéndole la mano en el hombro. Mientras yo esté vivo, nadie te hará daño. Pero aún diciendo eso, yo sabía que la cosa se había puesto seria. Sebastián no parecía el tipo que se rinde fácil, y yo era solo un hombre, en un rancho aislado, con una muchacha que proteger. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en el porche, con la escopeta en el regazo, fumando un cigarro de hoja tras otro. Cada ruido en el monte me ponía en alerta. Cada sombra que se movía podía ser una amenaza. Esperanza apareció de madrugada con una taza de café en la mano. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó sentándose en la silla de al lado. No. ¿Y tú? Tengo miedo, confesó. Miedo de que regrese.
Miedo de traerte problemas. Ya te dije que eso no me molesta, pero debería. No me conoces bien, Juan. No sabes si valgo todo este riesgo. La miré allí, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, los ojos grandes reflejando la luz de la luna. En esas 2 semanas, ella había traído más vida a mi casa de la que había tenido en 3 años de viudez. Sí sé, le dije, sé que vales. Ella me miró sorprendida. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en los últimos 15 días volví a sentirme vivo. Porque esta casa volvió a tener alma. Porque tú me recuerdas que aún existen personas buenas en este mundo. Esperanza bajó la cabeza, jugando con sus manos nerviosa. Juan, yo necesito contarte algo. El tono de su voz me preocupó. ¿Qué es? No soy virgen. Lo dijo tan bajo que casi no la oí. Pero la oí, y la forma en que lo dijo me hizo entender que había más historia allí. ¿Y qué? Respondí. ¿Cómo que y qué? ¿Qué cambia eso? Cambia todo, estalló ella, levantándose de la silla. Te mentí, te dejé pensar que era una muchacha honesta, pura, cuando en realidad soy ¿una qué? Una mujer perdida, dijo, llorando ahora. Tuve un novio en Uruapan, Carlos. Éramos novios desde hace 2 años, desde antes de que mi padre muriera. Me prometió casarse conmigo, me dijo que me amaba. Yo le creí. Y una noche estuvieron juntos, completé. Estuvimos, y al día siguiente desapareció del pueblo. Descubrí después que ya estaba casado con una mujer de Morelia, que tenía hijos con ella. Yo solo era un pasatiempo. Esperanza estaba sollozando ahora, las manos cubriéndole el rostro. ¿Por eso crees que eres una mujer perdida? ¿No lo crees? Me levanté y fui hacia ella. Sostuve su rostro con ambas manos, obligándola a mirarme. Esperanza, escucha bien lo que te voy a decir. Fuiste engañada por un canalla que no valía la pena. Eso no te convierte en una mujer perdida. Eso te hace humana. Todos hemos sido engañados en la vida, todos hemos creído en promesas falsas, pero debí haber esperado al matrimonio, debí haber sido más lista. Debiste haber encontrado un hombre que te mereciera, le dije. El problema no fue que creyeras en el amor. El problema fue que él no fue hombre suficiente para honrar lo que prometió. Ella me miró con aquellos ojos grandes, llenos de lágrimas y sorpresa. ¿No me odias? ¿Odiarte? ¿Por qué? ¿Por haber tenido esperanza en el amor? ¿Por haber creído que alguien te amaba de verdad? Si eso es motivo para odio, entonces el mundo entero merece ser odiado. En ese momento, allí en el porche, bajo la luz de la luna llena, algo cambió entre nosotros. No sé bien qué fue, pero sentí como si una pared se hubiera caído, como si ella me hubiera mostrado su alma entera y yo hubiera aceptado todo sin juicio. Juan susurró. ¿Qué? Gracias. ¿Ma, por qué? Por no juzgarme, por hacerme sentir que aún puedo ser respetada. Nos quedamos allí, parados uno frente al otro, y por un segundo pensé en besarla. Pensé en acercarla y mostrarle que era deseada, respetada, amada, pero no lo hice. Aún era demasiado pronto, aún había mucho miedo en sus ojos. En vez de eso, solo le tomé la mano. Entremos, le dije. Mañana será un nuevo día. Pero yo sabía que después de aquella conversación, después de aquella confesión, las cosas nunca más serían las mismas entre nosotros. Y muy en el fondo, una parte de mí estaba feliz con eso. Hay encuentros que cambian destinos. Hay personas que llegan como lluvia después de la sequía, trayendo vida donde solo había aridez. No son los grandes gestos los que transforman el mundo, sino los pequeños actos de humanidad. La mano extendida en el momento justo, el corazón abierto cuando otro corazón necesita cobijo. Porque al final, todos somos solo personas en busca de alguien que nos vea, nos acepte y nos ame tal como somos. Y cuando ese alguien aparece, aunque sea en medio de un camino polvoriento del interior, nuestra vida adquiere un nuevo sentido.
porque el amor verdadero no elige lugar ni hora para llegar. Simplemente llega, transforma y se queda para siempre.